Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega a tu alcance en la segunda temporada de Mega Salud. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con María Belén Prieto. Ella es licenciada en psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en terapia cognitivo-conductual. Además tiene un posgrado en abordaje clínico de trastornos del espectro autista. Es la primera entrenadora argentina certificada en Behavior Therapy Institute de la UCLA, Los Ángeles, para el abordaje conductual de los TICs. Es coautora del libro Ansiedad, TOC y conductas problemáticas en autismo y creó Voces de Tourette, un espacio dedicado a la orientación, difusión y apoyo de personas con esta condición. Muy bien, también debemos destacar que forma parte del equipo del espectro autismo del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se desempeña en el área de clínica y orientación a familiares de personas con trastorno del espectro del autismo. También es coordinadora de clínica del equipo Adluminer y terapeuta del Centro Interdisciplinario de Tourette. TOC, trastornos del déficit de atención y trastornos asociados, CITA. A su vez, coordina tratamientos en el equipo interdisciplinario Eureka y supervisa a profesionales dedicados a terapia cognitivo-conductual. Es docente y capacitadora profesional a nivel nacional e internacional. Bienvenida, Belén. Bueno, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Muy bien, Belén, bienvenida. Y para comenzar a charlar, ¿nos podrías explicar qué es el síndrome de Tourette? Sí, seguro. Bueno, les cuento, es una condición del neurodesarrollo, el síndrome de Tourette. Es congénita, esto quiere decir que en general es hereditaria, y sus síntomas se empiezan a manifestar en la infancia. Entre los 7 y los 10 años empezamos a ver los primeros síntomas, y estos son la presencia de tics. Los tics son movimientos o sonidos involuntarios. Esto quiere decir que aunque la persona no quiera, le cuesta mucho inhibir la presencia o el impulso por realizar ciertos movimientos o ciertos sonidos o repetición de palabras. Y si bien muchas veces decimos que los tics son nerviosos, esto no es tan así. Los tics están porque hay una predisposición biológica para tenerlos, pero sí es cierto que ante ciertas circunstancias ambientales, en ciertos contextos y ante ciertas emociones, como el estado de ansiedad, los tics pueden aumentar o disminuir de acuerdo a las características del entorno y a las características de la persona. Y bueno, los síntomas del síndrome de Tourette, si bien vamos a decir que la punta del iceberg son los tics, lo más visible son los tics, en realidad también está acompañado en la mayoría de los casos por comorbilidades. ¿Sí? Las comorbilidades son trastornos asociados a los tics, como pueden ser el trastorno de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, el déficit de atención y hiperactividad, el trastorno depresivo. Hay distintas condiciones que muchas veces no se ven, pero que acompañan a los tics. Y si bien no son parte del diagnóstico del Tourette, es muy habitual que estén presentes también y que muchas veces influyan en la calidad de vida de la persona más que los mismos tics. Bien, y ahora nos podrías explicar cómo se puede llegar a un diagnóstico. Bien. Bueno, el diagnóstico es cualitativo. Esto quiere decir que se tiene que cumplir con una serie de criterios para que una persona sea diagnosticada con síndrome de Tourette. Vale diferenciar en primer lugar que hay personas que tienen tics en la infancia y no por eso tienen Tourette. Hay trastornos por tics que son transitorios, otros que son crónicos, o sea que se mantienen en el tiempo por más de un año, pero no cumplen con todos los criterios para el síndrome de Tourette. Para decir que alguien tiene síndrome de Tourette, tiene que tener tics motores, o sea, movimientos involuntarios, al menos un tic fónico, es decir, un tic de sonido o de repetir palabras. Tienen que durar al menos un año
y no tiene que haber periodos de remisión total mayores a 3 meses. Esto quiere decir que la persona nunca pasa más de 3 meses libre de tics. Y como siempre, cuando hablamos de cuestiones de salud mental, hay que descartar primero enfermedad médica. Esto quiere decir descartar clínicamente que no haya otras problemáticas que pueden traer como consecuencia o como síntoma la presencia de tics. Cuando todos estos criterios se reúnen, podemos hablar de síndrome de Tourette. Perfecto, y nos comentaste recién un trastorno de salud mental, hay que descartar que sea un problema clínico. Entonces, ¿quién realiza el diagnóstico? Bien, en primer lugar lo que sugerimos siempre es la consulta a un neurólogo infantojuvenil o un psiquiatra infantojuvenil, porque hay diferentes escalas que se pueden administrar y también se necesita de un ojo clínico bien afilado, bien entrenado. Tiene que ser un profesional de la salud mental que esté preparado en esta temática, porque no cualquiera se forma en movimientos involuntarios. Esto requiere una formación especial. Y bueno, a partir de la administración de ciertas escalas, más la observación, se puede llegar a este diagnóstico. También lo puede hacer un psicólogo calificado, pero siempre para descartar primero enfermedad médica es que se sugiere que sea un neurólogo o un psiquiatra. Bien, teniendo en cuenta las características de este síndrome, me gustaría que nos explicaras cuál es el tratamiento que se realiza. Bien, bueno, es complejo, es largo, vamos a tratar de sintetizarlo. El abordaje puede ser tanto farmacológico como psicoterapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que se van a ver beneficiadas por el uso de ciertos medicamentos, pero sobre todo en la población infantojuvenil siempre se evalúa costo-beneficio, y la realidad es que siempre vamos como de menos a más. Entonces, la primera elección va a ser una terapia conductual específica para los tics. Esta terapia tiene un nombre particular, se llama CBIT por sus siglas en inglés. Esto significa Comprehensive Behavioral Intervention Treatment o tratamiento de intervención conductual comprensivo. Y esto incluye algo que se llama reversión de hábitos. Es un tratamiento a través del cual se le enseñan a la persona ciertos ejercicios para aprender a manejar los tics. En primer lugar, lo que se hace es enseñarle a la persona con tics a que pueda identificar cuando vienen las ganas de realizar el tic, y una vez que aprende a identificar esa sensación premonitoria, se le enseñan ciertos comportamientos incompatibles al tic. Por ejemplo, si yo tengo un tic de golpearme la cara con el puño cerrado, yo puedo enseñarle al paciente a que cada vez que vengan las ganas de realizar el tic, lo detecte y se cruce de brazos. Y mantenga esa conducta el tiempo necesario hasta que las ganas de hacer el tic se vayan. Porque esas ganas, esa sensación previa al tic, dura unos minutos y luego se retira. Lo que pasa es que esto las personas con tics muchas veces no lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Sentimos que cuando vienen ganas de hacer un tic, la única manera de que esas ganas se vayan es realizando el tic. Porque cuando uno lo realiza, siente un alivio momentáneo. Es parecido a un estornudo. Cuando uno tiene ganas de estornudar y estornuda, que siente un alivio, bueno, es una sensación parecida. Sin embargo, esto es algo que muchas veces las personas con tics no lo saben, entonces tienden a realizar el tic. Entonces lo que le enseñamos es a que en lugar de realizarlo, puedan hacer una conducta incompatible el tiempo que sea necesario hasta que las ganas de hacer el tic disminuyan. Esto es, como les contaba, el tratamiento conductual para los tics. Muchas veces va acompañado de un tratamiento cognitivo-conductual para el abordaje de las comorbilidades, ¿sí? De las problemáticas asociadas. Cabe recalcar que en un 90% de los casos, las personas con Tourette también tienen comorbilidades. Entonces, es importante también abordarlas. Si hay ansiedad, si hay déficit de atención, si hay hiperactividad, si hay TOC. Entonces, el tratamiento va a ser multimodal.
muchas veces no solo va a trabajar un psiquiatra y un psicólogo en el tratamiento, sino que también se puede incorporar una psicopedagoga, un psicopedagogo para la parte académica, porque hay veces en las cuales se ve afectada también el área académica, el área del aprendizaje. Así que es un tratamiento que tiene múltiples focos que hay que ir contemplando. Muy bien. Y contanos ahora qué te motivó a crear Voces de Tourette. Bueno, por un lado contarles que yo también tengo síndrome de Tourette, así que en realidad esto parte de, primero, una motivación personal, ¿no? Nace de lo que viví yo como persona con Tourette, nace de vivenciar lo que es la latencia diagnóstica, pasar por muchos médicos hasta poder dar con un diagnóstico certero y mucho más hasta poder dar con un tratamiento. Y muchas veces no solo necesita apoyo la persona con Tourette, sino la familia, el entorno, que quiere acompañar pero no sabe cómo. Entonces, digamos, el objetivo que tiene Voces del Tourette es ser un espacio de difusión, de orientación, de apoyo para las personas con Tourette y para su entorno. Yo, una vez que me recibí de psicóloga y me empecé a dedicar a esto, también empecé a observar la falta de profesionales formados en la temática. Entonces, desde ese lugar me parecía importante poder colaborar, ayudando también a que otros profesionales puedan formarse y que seamos más los que nos dedicamos a esto. Porque si bien parece un trastorno poco frecuente, el 1% de la población mundial presenta síndrome de Tourette y un porcentaje mucho más elevado presenta trastornos por tics. Esto es que en algún momento de su vida van a experimentar la presencia de tics. Así que bueno, el objetivo tiene que ver con eso y nace de esa motivación personal también de algún modo. Me parece muy importante el trabajo que estás realizando desde Voces del Tourette y qué mejor que desde tu propia experiencia quieras llegar a difundir y ayudar a personas y acercarles diferentes modalidades de tratamiento, brindarles la información que se requiere respecto a esta patología. La verdad que desde ya te quería agradecer por aceptar la invitación, ser parte de Mega Salud y por el trabajo que estás realizando diariamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La realidad es que lo que nombraste, esto de poder acercar información, la psicoeducación, me parece fundamental porque entender lo que nos sucede y entender que los demás puedan entender de qué se trata convivir con el síndrome de Tourette genera empatía, genera tranquilidad en quien lo tiene, genera una sensación de normalización, de no sentirse solo, de sentirse más acompañado, más empoderado y saber que hay mucho por hacer. Así que gracias a ustedes por la invitación para participar. No, muchas gracias a vos, Belén. Y contanos dónde te pueden encontrar aquellas personas que quieran seguir a Voces del Tourette y a vos. Bien, bueno, pueden escribir a info@vocesdeltourette.com y con mucho gusto podemos convenir una entrevista para conocernos y ver en qué puedo acompañarlos. También pueden seguirme en Instagram en @vocesdeltourette. Genial. Entonces todos a seguir a @Voces del Tourette. La verdad que un placer para nosotras que nos hayas acompañado en esta entrevista. Es un tema, la verdad que muy lindo y que mucho no se conoce y hay gente que le falta información sobre esto y que tal vez lo sufre y no sabe hacia dónde dirigirse. Así que muchas gracias. Y la verdad que esperamos contar con vos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.